Pensamiento, acción, movimiento, resultados. Y es un ciclo y te mantiene en marcha. Cuando empezamos a pensar lo que queremos y lo ponemos en marcha, esa misma inercia nos lleva una y otra vez a tener resultados. Cuando tienes éxito una vez, lo quieres siempre. Y además ya aprendiste el modelo, ya aprendiste la técnica y vamos de vuelta y quieres más. Y ese es el secreto. Pero cuando veo que en Latinoamérica la gente sigue estancada, completamente estancada, el único propósito aparente parece ser fluir con la vida que tienen, me asusta. Cuando me di cuenta que las dos personas que más éxito han tenido con ClickFunnels vienen de Latinoamérica, me pareció impresionante. Tenemos 1.000.000 de oportunidades, tenemos un mundo de oportunidades ahí y las dejamos pasar. ¿Por qué? Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en 1 año? ¿Y en 5? ¿Y en 10? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailovsky. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Ayer hablaba con ustedes de cómo fue que di el salto, cómo me animé a hacer la transición, ¿no? Y les contaba un poco el momento en el que decidí que tenía que hacer un cambio. Tenía que hacer un cambio porque la cosa no daba para más. Llevaba 12 años en la empresa con la que estaba. No he visto en esos 12 años. Pasé solamente 2 veces las fiestas de Navidad y Año Nuevo con mi familia. El resto del tiempo o me pillaba, me agarraba de viaje o estaba arriba de un avión. En el 2009 festejé Navidad brindando con las asistentes de vuelo de American Airlines. El punto de esto es, en algún momento de nuestras vidas, estamos tan saturados de lo que tenemos, estamos tan saturados de lo que estamos viviendo, que decidimos en nuestra cabeza, y es solo un pensamiento, pero decidimos en nuestra cabeza que hay que hacer un cambio. Ese clic que nos llega en el momento en que ya tuvimos suficiente, en que ya fue bastante de todo lo que estamos viviendo. Y puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser... Cuando es una relación es mucho más doloroso, porque por lo general cuando hay una relación de muchos años ya hay una familia detrás, y hay relaciones, y hay amigos, y hay parientes, y hay... Entonces tomar la decisión de terminar una relación cuando hay todo ese background, sobre todo si hay hijos, pero cuando hay todo ese background es como más complicado. Mucho más complicado. Yo entendí, de alguna manera, que el momento de cortar con todo eso fue cuando durante 3 años pedía que la empresa me devolviera a la casa matriz. Yo estaba harto de viajar, estaba harto de los aviones. A la gente le parece divertido el tema de los aviones hasta que hace 10 viajes por año. Imagínense yo que hacía 18, 19, 20 viajes al año. Era impensable. Conozco casi todos los países del mundo, pero tengo que hacer una salvedad. Conozco casi todos los aeropuertos del mundo, porque hay países en los que he estado que no me acuerdo ni el nombre, que no sabía ni cómo pronunciarlo en su momento, pero que solo conozco el aeropuerto, la oficina de la empresa o la del cliente donde tenía que ir en ese momento, y vuelta al aeropuerto. Y es agotador. Volver de un viaje y a los 20 minutos, media hora, 1 hora, tener al cliente otra vez en el teléfono porque se olvidó de comentar algo o se le pasó que tenía más cosas que resolver. Agotador. Pero más agotador es cuando eso se traduce en la calidad de relación con tu familia, en la calidad de relación con tus hijos, en la calidad de la relación con tus amigos. Hay poca gente que lo tiene en cuenta, pero cuando haces ese clic, cuando decís ya tuve bastante. Yo venía 3 años, en el 2008, en el 2009 empecé
pidiendo volver a las oficinas centrales. Quería tranquilidad, quería estabilidad, quería estar en un solo lugar, quería un horario fijo de trabajo. Ganaba muy bien, estaba muy bien económicamente, pero quería estar tranquilo. Llevaba 3 años pidiéndolo y mi jefe, que en ese momento era mi jefe, hoy es el CEO de la compañía, es el CEO de la compañía para la que trabajé, me proponía esperar un año más. Iban a encontrar un reemplazo para mí, iban a proponer a alguien para que ocupe mi puesto y yo podría volver a la oficina central. Y eso fue en el 2009 y volvió a pasar en el 2010 y en el 2011 dije, ya no hay más. Y di el ultimátum y el ultimátum fue, me voy. Si no vuelvo a Los Ángeles, si no vuelvo a las oficinas, me piro. No quiero más viajes. Entonces me volvieron a pedir un año para ver cambios en la compañía y para ver de qué manera los iban a armar y de qué manera se iba a arreglar eso. Y cuando vi que no pasaba, presenté mi carta de renuncia, envié mi carta de renuncia y me fui. Irte de un trabajo donde tenés 5 cifras al mes, y no es broma, eran 5 cifras al mes, es una decisión complicada. Es una decisión muy complicada, porque tenés un estilo de vida, tu familia tiene un estilo de vida, los chicos tienen un nivel de vida que, a menos que esas 5 cifras se mantengan en el tiempo, es imposible seguir llevando adelante. Por una razón muy sencilla, por una razón muy clara. No se puede seguir gastando en la medida que venías gastando si no te sigue entrando la misma cantidad de dinero. Es matemática básica. Entonces, el miedo más grande que tenía en ese momento, después de decidir, vuelvo a repetir, me llevó 3 años tomar la decisión y decir, bueno, hasta acá llegué, no hay más, no, se acabaron los viajes. El miedo más grande que uno tiene es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vivimos? No es lo mismo llegar al día 30 de cada mes y abrir el ordenador, abrir la cuenta de banco y encontrar que está tu salario ahí, que alguien te haga la declaración de la renta, la declaración de impuestos y a vos te llegue todo masticadito y lo único que tenés que hacer es sentarte y trabajar. Digo lo único como si fuera poco, pero no tenés la responsabilidad de llevar un negocio, llevar empleados. Aún así, en mi puesto yo tenía equipos de trabajo de 400 personas. Entonces mi teléfono ardía desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque además trabajaba con 3 franjas horarias. Tomar la decisión fue complicado. Lo que más miedo me daba era la incertidumbre. ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? Yo ya tenía 2 negocios en línea. Por un lado teníamos Interway, que proveía servicio de hosting, y que teníamos una oferta para venderlo, que fue lo mejor que me pasó en el 2008. En el 2008 vino una empresa de Israel que se llama NetVision y me ofrecía comprar la parte de clientes finales, o sea, de hosting compartido de mi empresa. Ahora tenía que buscar la forma de vender la otra parte de la empresa, que era la de servidores dedicados, y eso era más complicado porque requiere infraestructura, requiere clientes. Cuando uno tiene una empresa de hosting y vende servidores, vende hosting compartido, contrata un servidor, da de alta un cPanel y empieza a vender espacios pequeñitos de hosting en un plan y el soporte se ocupa otro y demás. Ahora, cuando tienes una empresa con 400 servidores como teníamos nosotros en ese momento, el equipo de soporte es grande, la responsabilidad es grande, teníamos empleados y demás, y había que ubicar eso. Pero yo además tenía mi otro trabajo y tenía por un lado la empresa que estaba dando dinero y por otro lado teníamos un sitio que se llamaba Secreto en Red, lo comenté ayer, que también estaba dando dinero. Pero ninguno de los dos me permitían a mí alcanzar el nivel de ingresos que yo tenía en la empresa. Entonces, ¿cuál era mi miedo? ¿Cuál era la incertidumbre? El tener que achicarme. El tener que decirle a mi familia, no, mirá, a partir de ahora, papá ya no gana tanto, gana la mitad y tenemos que vivir con la mitad. Y pensaba, pero igual con la mitad se vive muy bien y uno puede incrementar los ingresos si resulta que puede dedicarle más tiempo al negocio. Cuando estaba en la empresa, tanto el servicio de hosting de Interway como la página de Secretos en Red estaban tercerizadas. Entonces, hay un dicho en Argentina que dice
que el ojo del amo engorda el ganado. Igual era buena idea en ese momento, todo esto en mi cabeza, ¿no? Dedicarle más tiempo a esos dos negocios y olvidarme de la empresa y olvidarme de la presión que implicaba trabajar para una multinacional que lo único que le interesa es llegar a sus números. Lo único que le interesa es llegar a sus números. Y todos los años lanzamiento de producto y todos los años 4 o 5 conferencias y todos los años cada vez más clientes y se retiraban productos del mercado y había que dar soporte sobre eso. Yo ya estaba harto y tomé la decisión y me fui. Y en octubre del 2012 dije, pido gancho y no juego más. Para los argentinos que estén viendo el video van a saber qué es pido gancho. Es cuando jugábamos a la mancha o a la embopa o cualquiera de esos juegos de chicos y decíamos, pido gancho, hasta acá llegué, no juego más. Y fue así. En octubre del 2012, cuando por fin seguían sin aceptar mi renuncia, entonces dije, o aceptamos la renuncia y me voy, o me despiden, lo cual me convenía mucho más, porque con un despido iba a cobrar infinitamente más. Pero no quería irme mal. Había estado 11 años y 8 meses en la compañía y quería irme por la puerta grande, me lo había ganado, pero estaba de rehén con una situación donde no aparecía mi reemplazo, yo seguía atado a un montón de obligaciones y demás. Me acuerdo el primer día después de dejar de trabajar, me acuerdo como si fuera hoy. Llegué a mi casa, estaba viviendo en España, llegué a mi casa, abrí la puerta y no había nadie. Mi mujer estaba trabajando, los chicos estaban en el colegio, no había nadie en la casa. Me siento en el sillón del salón, con todo el silencio, lo único que se escuchaba era el ruido de la calle, y en ese momento, en ese preciso momento, me entró el miedo más grande que sentí en mi vida, porque tenía dos cosas de las cuales me sobraban por todos lados. Una era la incertidumbre, el qué va a pasar, qué hago ahora, porque lo tenés muy claro hasta que tomás la decisión, lo tenés muy claro hasta que te aceptan la renuncia. Y la segunda cosa que tenía de sobra era tiempo. ¿Qué iba a hacer con todo ese tiempo? Si hasta ese momento estaba en una compañía, en una multinacional que me consumía 13, 14 horas por día y después llegaba a mi casa y administraba 2 empresas o pseudo administraba 2 empresas, porque la mayoría de las veces lo único que hacía era enterarme de lo que iba pasando, en ese momento tenía de sobra para todo. Tenía una incertidumbre que no me cabía en el cuerpo, un miedo terrible y tiempo de sobra. Y entonces empecé a hacer lo que se me ocurrió que sería la mejor idea para trabajar en ese momento. Trabajar en el proyecto más grande que uno puede tener, que es uno mismo. Ese fin de semana me habló un amigo y compré las entradas para un evento en Madrid que se llamaba Los secretos de la mente millonaria de Hart Becker. Igual han visto el libro y demás. Ese 2012 Hart Becker hizo el evento, presencial, por última vez. Ahora todavía se hace el evento, pero lo hace su equipo. En el 2012 lo hizo Hart Becker por última vez. Tuve la oportunidad de estar con Hart Becker, llevar un par de chicos que trabajaban conmigo en ese momento. Estuve 3 días en el evento. Me había comprado la entrada VIP, con lo cual tuve la oportunidad de conocer a Hart Becker, que me firme su libro, hablar un par de minutos con él y demás. Creo que ese evento fue el momento en que yo decidí que mi vida iba a cambiar absolutamente y para siempre. Y digo que fue en el momento que me terminó de hacer clic la cabeza, que terminé de saber 100% y de estar 100% seguro que había tomado la decisión correcta. Siempre me preguntan lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene éxito y que no tiene éxito? Si ustedes miran mi casa, van a ver que si hay una cosa que hay son libros. Yo he leído absolutamente todas las biografías publicadas, tanto en inglés como en español. He leído nombre en una persona en los negocios, en el que haya tenido éxito de algún tipo en los negocios o en la vida en general. Y yo he leído su biografía. Y en todas, o de todas, puedo sacar la misma conclusión. La gente que tiene éxito es capaz de sobreponerse a sus propias urgencias. ¿Se entiende lo que digo con sobreponerse a sus propias urgencias? La gente que tiene éxito, la gente que tiene resultados, la gente que hoy está cosechando éxitos, es gente que ha sabido pasar por encima de sus propias urgencias. Esa es la conclusión que yo puedo sacar de cientos de páginas y de libros leídos sobre biografía. ¿A qué me refiero con urgencias? A los problemas en general. Cuando no tienes dinero, pero es que no lo tienes para nada. No es que no tienes dinero para irte de vacaciones. Cuando no tienes dinero para nada, cuando
cuando están a un día de cortarte la luz, cuando no estás pagando la escuela de tus chicos porque no te alcanza el sueldo. Todos hemos tenido momentos de esos en algún momento. Todos hemos tenido momentos iba a decir momentos de mierda, pero seguro que queda mal y alguno se ofende. Todos hemos tenido momentos jodidos en algún momento de nuestras vidas, pero cuando pasamos por encima de esos momentos, cuando somos capaces de girar la cabeza y sacar la vista del árbol para ver el bosque, cuando somos capaces de concentrarnos en el después, porque tenemos un plan, es ahí donde Dios, el karma, el universo, sea lo que sea en lo que creas, se alinean, los planetas se alinean para que vos tengas resultados. Hay infinidad de gente en la lista y que está en contacto conmigo y demás, que quiere los resultados sin pasar por el proceso. Y eso no existe. La semana pasada, en el Funnel Hacking Live, que fue el viernes, y el viernes en el Funnel Hacking Live subieron al escenario centenas de personas a recibir el Tucoma Club, el premio del $1.000.000 de Russell Brunson. Y uno de los chicos que participa en mi curso de expertos en Funnel, Martín Meneses, el domingo me preguntaba, estábamos tomando un café, ¿cuál es la diferencia entre un funnel de $1.000.000 y un funnel de $10 millones? Recién lo contaba yo en la charla del curso. Y yo le dije el tiempo. Y Martín me queda mirando, es el tiempo que tenés sirviendo a la gente. No llegás a ganar $1.000.000, sino aprendés que tenés que sobreponerte a todas tus urgencias porque tu prioridad es dar servicio, tu prioridad es atender a tu cliente, tu prioridad es hacer tu trabajo lo mejor que puedas para sacar tu proyecto adelante. Y no es que esas urgencias no sean importantes. Es importante que te estén a punto de cortar la luz. Pero hay que trazar un plan y decir, voy a conseguir ese dinero para pagar la luz, voy a conseguir ese dinero para apagar los fuegos y me voy a sentar y voy a trazar un plan y voy a anotar, voy a tomar nota de todo lo que puedo hacer para sacar mi proyecto adelante. Esa es la diferencia entre la gente exitosa y la gente que sigue estancada. Después podemos hablar de formación, de oportunidad, de un montón de cosas. Podemos definir el éxito como a ustedes se les ocurra. Pero la verdad más absoluta, y pueden leer a cualquier biografía, desde Rockefeller hasta Benjamin Franklin, pasen por cualquiera. La única diferencia entre la gente que tiene éxito y la gente que está estancada es que se han sobrepuesto a su propia urgencia. Maridos que joden porque hay mujeres tratando de hacer algo en línea, hay así millones. Mujeres que se paran al lado de sus maridos a decirle que están perdiendo tiempo en el ordenador. Millones. Pero ¿saben por qué pasa? Porque no somos claros. Cuando nos sentamos con nuestras mujeres, con nuestros maridos, en una mesa y les decimos, este es mi plan, confía en mí porque sé que puede salir bien, conseguimos el apoyo. Cuando jugamos en solitario, no conseguimos nada. Si tenemos una familia, tenemos que ser capaces de sentarnos con nuestras parejas a decirle, este es mi plan. Y en lugar de estar 4 horas mirando Netflix contigo todas las noches, voy a trabajar esas 4 horas hasta que me vaya a dormir. Y el fin de semana haremos vida de novios o vida de pareja o vida de familia o lo que sea. Pero de lunes a sábado necesito concentrarme en mi negocio porque es importante que yo saque mi proyecto adelante. Cuando eso pasa, cuando somos así de claro, cuando somos asertivos en la comunicación que tenemos, conseguimos el apoyo. No importa las veces que hayamos fallado, importa las veces que lo intentemos. Ahí afuera hay 1 millón de personas vendiendo o haciendo que venden resultados que nunca han tenido. El secreto de este juego es buscar un mentor o buscar gente que ustedes sepan que ha tenido resultados, que ustedes sepan que ha hecho el viaje que ustedes tienen que hacer. Nadie puede guiarte por un camino que no ha hecho. Nadie. Te lo digo por experiencia. Si quieres lo tomas, si no, no. Pero vuelvo a repetir, nadie puede guiarte por un camino que no ha hecho. Nadie. Yo veo gente que dice, voy a enseñarte a hacer 6 cifras en internet. ¿Y cuántas has hecho tú? No, yo 4, pero te puedo enseñar a hacer 6. ¿Ah, sí? No me digas. Vuelvo a repetir, lo más importante que tienen como herramienta, su proyecto más importante son ustedes mismos. Ustedes tienen que hacer el clic para tomar el camino que tienen que tomar. Nadie puede hacer ese camino por ustedes. Yo puedo presentar la mejor oferta. Todo el mundo puede tener una buena oferta para vender un curso en internet o para vender un coaching 1-a-1, para hacer lo que sea que quieran hacer.
El punto es, si esa persona tiene resultados, va a servir como mentor para ustedes, va a servir como coach para ustedes, va a servir como maestro para ustedes. Pero el camino lo hacen ustedes, las decisiones las toman ustedes. Y lo más importante, las consecuencias de esas decisiones las afrontan ustedes. Hace un par de semanas en una llamada de coaching, una clienta me pedía que le dijera qué hacer sobre un tema determinado. Yo seguía haciendo sugerencias y ella me dice, no quiero que me hagas sugerencias, quiero que me digas qué hacer. Entonces le digo, no te puedo decir qué hacer, porque las consecuencias de las decisiones las vas a tomar vos. Te puedo ayudar a pensar, te puedo ayudar a sopesar las opciones, te puedo ayudar a que tu camino sea más fácil, pero no puedo hacer el camino por vos, de ninguna manera. Sería inconsciente decirle, tenés que hacer esto. Y lo mismo va para ustedes. El otro día me preguntaban, un chico que está en el curso de expertos en funnels, me decía por qué no había regalado las 3 entradas del Funnel Hacking Live. Miren, teníamos 4 para regalar en el curso y entregamos una a Martín Meneses. ¿Por qué entregamos esa entrada? ¿Por qué entregué esa entrada? Porque Martín se suscribió a ClickFunnels con mi enlace. Hizo el One Funnel Away, el 30-Day Challenge con mi enlace. Puso su funnel en línea, puso su oferta en línea y empezó a vender. Y puso los anuncios. Y cuando vi el empuje que tenía, dije, Martín, te regalo la entrada. No hubo sorteo, no hubo absolutamente nada. El martes pasado estuvo ahí firme como rulo de estatua en el evento del Funnel Hacking Live, aprovechando la oportunidad que se le había dado. Y lo aprovechó al máximo y volvió a México después de estar una semana en los Estados Unidos. No sé si era su primera vez en Estados Unidos, pero volvió a su casa y se puso en marcha. E hizo un compromiso con él mismo. El año que viene pretende estar arriba del escenario del Funnel Hacking Live recibiendo el premio del Tucumán Club. Cuando yo veo eso, y se me pone la piel de gallina, cuando yo veo eso, tengo ganas de ayudar a esa gente porque sé que va por todas, no a medias. No es un tipo tibio, no es una persona tibia que no sabe si va o viene, va por todas. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Tenemos que aprender a ir por todo. Pero vuelvo a repetir, sobreponiéndonos a nuestras propias urgencias. Si estamos pensando en lo que no tenemos, si estamos pensando en lo que podríamos haber hecho, si estamos pensando en lo que sería lo único que vamos a conseguir es desgastarnos y no hacer absolutamente nada. Hay que dejar de pensar para ponerse en marcha. Hoy hablábamos en la charla del curso de expertos en funnels, hablábamos del modelo de acción, el modelo de momentum del que hablaba Tony Robbins en el Funnel Hacking Live. Y es el mismo del que habla Jim Rohn, y es el mismo del que habla Robert Kiyosaki, y es el mismo del que habla un montón de gente que ya ha pasado por ahí. No lo dicen porque sí. En ese modelo el pensamiento genera acción que genera resultados, que genera movimiento que genera resultados. Pensamiento, acción, movimiento, resultados. Y es un ciclo y te mantiene en marcha. Cuando empezamos a pensar lo que queremos y lo ponemos en marcha, esa misma inercia nos lleva una y otra vez a tener resultados. No hay nada más adictivo que tener éxito. Cuando tienes éxito una vez, lo quieres siempre. Y además ya aprendiste el modelo, ya aprendiste la técnica, y vamos de vuelta, y quieres más. Y ese es el secreto. Yo también estaba muerto de miedo cuando tenía que empezar. Yo también estaba muerto de miedo cuando tuve que hacer la transición de un sueldo seguro, un salario seguro, a ver qué pasaba. Pero tenía que decidir porque lo más importante para mí era yo. Me estaba consumiendo en una empresa y tenía que tomar la decisión. Lo peor que te puede pasar es lo que cuenta la historia de Iván Ilich. León Tolstoy tiene un cuento que se llama La muerte de Iván Ilich. Iván Ilich era un juez muy reputado en Rusia, con mucha fama, muchísimo dinero. Se había casado por cuestiones de la alta sociedad con una mujer que le impusieron el casamiento, y había tenido hijos, y se pasó toda la vida odiando a la mujer con la que estaba porque se la habían impuesto. Era algo que él tenía que hacer por una cuestión de la sociedad. Y como odiaba a su mujer, tampoco tenía una buena relación con sus hijos. Y se estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte, estaba completamente abatido. Y la mujer con la que él se había llevado mal toda la vida, la mujer que había sido su enemigo para él, toda la vida lo tenía cogido de la mano. Y él se gira y le pregunta,
¿y si toda mi vida fue un error? Macho, otra vez, piel de gallina. O sea, llegar al final de tu vida y preguntarte si no has estado toda la vida equivocado. ¿Qué puede haber peor que eso? ¿Qué puede haber peor que estar a punto de morirte y no haber hecho todas las cosas que tenías que hacer? O por lo menos haber intentado hacer las cosas que querías hacer. Por eso hacemos tanto hincapié con los cursos. Por eso hacemos tanto hincapié con el método del One Funnel Away, del 30 Day Challenge. Por eso traemos tanta gente a los grupos y a las llamadas y demás. Porque queremos saber que podemos ayudar, que podemos impactar. De verdad, chicos, yo no sé cuántos de ustedes me conocen, cuántos no, cuántos son nuevos en los videos, en el grupo, en las llamadas, pero créanme que esto no va de la comisión de ClickFunnels. Ya hemos ganado todo el dinero que podíamos ganar y más, pero porque ayudamos gente y estamos comprometidos con el crecimiento de esa gente. Pero cuando veo que en Latinoamérica la gente sigue estancada, completamente estancada, y el único propósito aparente parece ser fluir con la vida que tienen, me asusta. Estuve en el Funnel Hacking Live y cuando me di cuenta que las 2 personas que más éxito han tenido con ClickFunnels vienen de Latinoamérica, me pareció impresionante. Tenemos 1 millón de oportunidades, tenemos un mundo de oportunidades ahí y las dejamos pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Para dentro de un año decir, me hubiera gustado empezar hace un año. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Y si me hubiera puesto en marcha, ustedes tienen que decidir en qué momento hacen clic, en qué momento se produce ese clic y dicen hasta acá llegué. Como hice yo, repito, me moría de miedo. Estaba cagado a más no poder. No me cabía en el cuerpo el miedo. Y tomé la decisión. Y tomé la decisión porque cualquier cosa que viniera después iba a ser mejor que la situación que tenía en ese momento. Sea lo que sea que hagan, tomen acción. Busquen un mentor, busquen a alguien que los pueda ayudar, pero de manera genuina. Busquen a alguien que esté donde ustedes quieren estar. Esto es importante. La persona que los va a ayudar o que ustedes deciden que quieren que los ayude tiene que estar en donde ustedes quieren estar. Ya tiene que haber hecho el camino. Nadie puede guiarte, repito, por un camino que no ha hecho. Nadie puede enseñarte a hacer $1 millón en internet si no lo ha hecho él. Y lo más importante, no compren garantías, dejen de pedir garantías, porque nadie les puede garantizar nada. Los únicos que pueden garantizar su propio éxito son ustedes. Esto es así, ¿eh? Esto es completamente anti-marketing. ¡Compren productos! No, mentira. Nadie puede ofrecerles garantía. Nadie puede garantizarles a ustedes el éxito, porque el trabajo lo tienen que hacer ustedes, las ideas son de ustedes, los productos son de ustedes, las ofertas son de ustedes. El experto al que se unan les puede dar las mejores herramientas, las mejores estrategias si es que la conoce, pero garantizar el éxito no lo puede garantizar nadie. Nadie, excepto ustedes mismos.